Hola, soy Enrique Aragüés. Vamos a seguir hablando del paralelismo entre la historia de la pintura y el brote psicótico. Vamos a la tercera parte, que sería la inmentalidad. Luego explicaré un poco más. Me gustaría primero aclarar una cosa. Cuando hablo de pintores, me lo han preguntado más de una vez, no quiere decir que estos pintores tengan patologías psiquiátricas, sino que las patologías psiquiátricas va en paralelo, podemos hacer un paralelismo con la historia de la pintura. Cuando hay algún pintor que tenga trastornos psíquicos, lo diré específicamente. Ya vimos lo que eran las distintas fases evolutivas del brote psicótico, según he utilizado la teoría gestáltica de Krauss-Konrad. Entonces ya vimos la racionalidad, la personalidad premórbida, la emocionalidad, el trema y la fase apofánica. Y vamos con la inmentalidad. La inmentalidad sería el brote en sí, sería el brote psicótico en el momento, la fase de ruptura del yo en torno, la fase apocalíptica que llamaba Krauss-Konrad, con la ruptura del yo y el entorno, sensaciones de difusión del pensamiento, delirios, alucinaciones. Y lo vamos a ver en paralelo con el cubismo, el futurismo, la abstracción y el surrealismo. Vamos a, por supuesto, cuando se rompió, digamos, lo que es la perspectiva, que sería el paralelo a la ruptura de la personalidad, la perspectiva, la manera de enfocar sería con lo de Marcel de Avignon, de Picasso, que es la obra germinal del cubismo, sería lo que empezó también con el cubismo, pérdida total de perspectiva, las figuras vistas en un mismo plano, con figuras muy primitivas que pueden ser tomadas hasta de las pinturas más antiguas y con frontalidad. Pablo Picasso, que nació en Málaga, se llamó, digo como curiosidad, le pusieron en la partida de nacimiento Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso, Casiná, según su certificado de nacimiento. Y este cuadro que vemos aquí era totalmente figurativo en una temporada que pasó en Barcelona. Lo pintó con 16 años, que es Ciencia y Caridad. Es un cuadro muy bonito, también para que se vea que es un señor que pintaba muy bien, aparte de los cuadros que puede hacer después, o lo que podemos estar más o menos de acuerdo, dibujaba y pintaba muy bien. En 1912 se va a París, allá contacta con la gente de la Bohemia, de Montparnasse y de Montmartre, y entre ellos André Breton, que hablaremos mucho de André Breton hoy a lo largo de la charla, que era un poeta, y el escritor Apollinaire, y otros cuantos más. Apollinaire fue arrestado, como curiosidad también, fue arrestado acusado de haber robado la Mona Lisa, y él, como buen amigo, le echó la culpa a Picasso. Eso se llaman amigos. Después Pablo Picasso tiene lo que se llama el periodo azul, de 1901 a 1904, que tenemos aquí, se llamaba el periodo azul por la manera de pintar, por los colores que pintaba, y aquí tenemos la vida que empezó con este periodo después de que su gran amigo, Carlos Casagema, se suicidara. Carlos Casagema había asesinado a su amante, que era una bailarina del Moulin Rouge, y después se suicidó. Y a raíz de entonces, el estado de tristeza que le dejó, empezó a pintar el periodo azul, hasta después llegar ya a lo que sería el cubismo analítico. Ya que la mujer que llora tiene todas las características propias del cubismo.
También podemos decir que Picasso se declaraba pacifista y comunista. Estuvo en el Partido Comunista de España y en el Partido Comunista francés hasta su muerte, a los 91 años en el año 73. El gran compañero de Picasso en la historia del cubismo es Georges Braque. Aquí le vemos en un bodegón con guitarra. Braque se unió enseguida, hicieron amistades, aunque al principio había empezado pintando con Matisse y los Fauves. Después ya se hizo amistad con Picasso y crearon el cubismo analítico, que se llamaba, que los objetos quedaban descompuestos de tal manera que eran hasta difícil de identificar, descompuestos en facetas, en distintas facetas hacia adelante y hacia atrás. Otro sería Frutas en Mantel, que él se pasó después a lo que llamó cubismo sintético, que tenía una unidad compositiva. Principalmente eran naturalezas muertas y metió en los dibujos, pues creó el collage introduciendo pinturas, textos de periódicos, etcétera, en los propios dibujos. Un pintor español también sería Juan Gris, también dentro de los cubismos, de los cubistas. José Victoriano González Pérez, pero es conocido por Juan Gris, que nació en Madrid, en una familia bien situada, donde hoy está el Hotel Europa de Madrid, tiene ahí una placa. Este estuvo siempre en el cubismo. Le vemos aquí en El fumador, no se pasó a otro tipo de movimientos, utilizaba la técnica del papel collé toda la vida, y él decía: yo trabajo con los elementos del espíritu, con la imaginación, tengo que concretar lo que es abstracto. Murió de una bronquitis asmática e insuficiencia renal a los 40 años. Una pintora cubista es Marie Blanchard. Marie Blanchard es nacida en Santander. Lo que pasa es que Blanchard era su segundo apellido, pero como estaba en París, pues el apellido que utilizó como pintora. Esta tuvo desde nacimiento, porque ya en el embarazo, un accidente de la madre, siempre nació con una gran cifoescoliosis y siendo muy, digamos, deforme en el sentido que ella, tan amante de la belleza que decía su prima Josefina. Ramón Gómez de la Serna le organizó una exposición que fue un fracaso, pero en París fue reconocida como una más del grupo. Juan Gris siempre le preguntaba qué tal le parecían sus cuadros. Mismo Paul Claudel hizo de ella una poesía, y Federico García Lorca hizo una elegía en su honor cuando murió. Marie Blanchard es de las pintoras poco conocidas. Vamos a hablar hoy de bastantes pintoras, y además yo creo que es una deuda, porque en un libro que yo tengo, que es el Diccionario de Pintores del siglo XX, es un buen tomo, prácticamente no hay más que una pintora o dos, el resto son todo hombres. Yo creo que, sobre todo en esta época, hay que hacer mucha hincapié en las pintoras tan extraordinarias que pasaron. Otro pintor cubista sería Jan Messinger. Messinger, que fue uno de los teóricos, se le llamó un cubista de cristal porque era muy amanerado, y redacta con Graces una de las principales fuentes del cubismo, que sería de cubisme. Estaba interesado en la filosofía de Berston y en los estudios matemáticos, y tenía unos cuadros como estos, que lo que es el suyo es el velódromo, lo que se llamó el cubo-futurismo, y sin embargo su autorretrato, su retrato, es de Susan Pocas, que nadie conoce quién es Susan Pocas, prácticamente no tiene historia. Una vez más, de las pintoras ninguneadas en el mundo de la historia
de la historia del arte. Y el velódromo, que luego vamos a ver cómo ya casi se daría parte a lo que sería el futurismo, que vamos a ver más adelante. Albert Graces es otro de los teóricos, pero también considerado, igual que Metzinger, se fue considerado por los técnicos como unos imitadores. Graces tuvo una fase muy snob, que decía que el cubismo eran los seguidores de Courbet. O sea, Courbet, el más naturalista de todos los pintores, no tenía nada que ver con el cubismo, pero él lo que quedaba muy bien. Pero como era bastante listo, introdujo en Nueva York, en el Harmony Show de Nueva York, introdujo la pintura cubista y se hizo millonario. Le fue muy bien. Otro pintor cubista sería Robert Delaunay. Delaunay ese sí que fue pasando de distintos hasta llegar a la abstracción. Robert Delaunay, que tenemos en la Torre Eiffel, que está aquí en el Guggenheim, el que era el pintor del orfismo. Apollinaire, el poeta, dijo que era el pintor órfico. No sé muy bien lo que quiso decir, pero ha quedado como tal en la pintura francesa, en lo del pintor órfico, con Leger y Picabia. Delaunay tenía unos cuadros en la exposición última que ha habido en el Museo de Bellas Artes de la exposición Valdés. Reconocer que Valdés tenía muy buenos asesores porque tenía cuadros de Delaunay, aparte de que es una historia de toda la pintura, prácticamente sus cuadros. Otro pintor cubista sería Fernand Léger, que le vemos en contraste de formas, que se dedicó a la iconografía de la máquina, de sus pintores, y pintar máquinas representadas por colores primarios y con estructuras que prácticamente eran abstractos. Aunque el cuadro más famoso de Léger, cuadro muy bonito, que está en el MoMA de Nueva York, sería El desayuno, 3 mujeres, y él pone entre paréntesis, y un gato. Que vemos las mujeres que están tomándose un café mirando y nos miran como que nosotros somos unos extraños humanos que las estamos mirando a ellas, las mujeres casi robot. Los volúmenes son muy redondeados, recuerdan un poco a lo que después se ha pintado más, ¿no? Y vamos a pasar a otra parte. Vamos a hablar un poco de la velocidad del pensamiento del paciente psicótico en relación a la velocidad que se llega a disgregar. Tenemos a los pintores del futurismo. El futurismo, este cuadro de Carlo Carra, es un retrato de Marinetti. Marinetti era un poeta que hizo el Manifiesto Comunista. Manifiesto Futurista, estaba yo pensando, que tiene perlas como esta. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las bellas mujeres por las cuales se muere y el desprecio a la mujer. Esas eran delicias que tenían. Y con lo cual acaba hoy el futurismo, porque queremos liberar este país de su fétida gangrena de profesores, arqueólogos, cicerones y anticuarios, y queremos liberarla de los innumerables museos que nos cubren por completo de cementerios. Es provocador. Exaltar el movimiento agresivo, el paso de corrida, el salto mortal, el cachetazo y el puñetazo. O sea, Carlo Carra, que al principio fue anarquista, hace este cuadro del funeral del anarquista Galli, con todo el movimiento desmesurado, aunque después con De Chirico fueron los que fundaron la pintura metafísica
y luego acabó apoyando el fascismo. Todo el movimiento prácticamente, el movimiento futurista, acabó apoyando el fascismo de Mussolini. Aquí tenemos muy clásico pintura del futurismo, que sería el dinamismo de un ciclista de Boccioni, que entra en contacto con el Marinetti, firma el manifiesto que hemos visto antes, y él denomina su pintura como de líneas de fuerza para captar el movimiento. Murió también muy joven, a los 34 años, de una caída de caballo en Verona. Y este cuadro que me encanta de Giacomo Balla, que es el dinamismo de un perro con correa. La separación de planos, estudia el movimiento y acabó pintando pintura figurativa fascista a partir de 1930. Se separa del movimiento futurista en el 33, pero los últimos cuadros son de tipo figurativo del movimiento fascista. Una pintora que introdujo el futurismo en Rusia se llama Natalia Konchanova, que era pareja de uno de los fundadores del rayonismo ruso, Larionov. No vamos a hablar del rayonismo para no liarnos demasiado, pero expuso con der Blaureiter, con Kandinsky, y se trasladó a París, donde diseñó decorados para ballet. Después ya murió en el 62, y en el 2010 Christie's, la sala de subastas, subastó un óleo suyo que se titula Español por más de $10 millones, de Natalia Konchanova. Y pasamos a la pintura abstracta. Esto sería el inicio de Vasily Kandinsky, que está ahora en una exposición interesantísima en el Guggenheim, que es un pintor de origen ruso, que después fue alemán, se nacionalizó alemán y murió francés. Es un gran teórico del arte abstracto y fundador del grupo de Blaureiter, profesor de la Bauhaus, el Blaureiter, que es el jinete azul. Este sería el cuadro fundador de ese movimiento, que enseguida se pasó a lo que él llamaba la música de los colores. Decía que el amarillo es el color del centro de la trompeta de latón, negro es el color del cierre y el fin de las cosas, las combinaciones de colores producen vibraciones. Escribió punto y línea sobre plano y en lo espiritual del arte. Era un hombre muy espiritual, muy humanista, pero también muy narciso. Esto lo equiparo, digamos, con el brote, sería ya la introducción total dentro de lo que es la disgregación y dentro del gran narcisismo que tienen los pacientes psicóticos, de ser ellos. Este hombre habla de que el artista tiene la misión de guiar a otros a la cima de su obra, porque la humanidad es una pirámide, y la punta de la pirámide son esos pocos artistas, nosotros los grandes. Y el más famoso cuadro de Kandinsky, que está aquí en el Guggenheim, es Composición 8, que él hablaba de que el color es la tecla, el ojo el martillo, y el alma es el piano de las muchas cuerdas, y el artista es la mano que hace vibrar adecuadamente el alma humana. Él mismo consideraba que este cuadro era la culminación de su actividad pictórica, y hablaba de que el círculo es la síntesis de las mayores oposiciones, ya que concentra lo concéntrico y lo excéntrico en una sola forma y en equilibrio. Este es Vasily Kandinsky, que fue uno de los grandes teóricos de la abstracción. Luego veremos a otros dos grandes teóricos de lo que es la pintura abstracta.
Tenemos a Sonia Delanoë, que era la mujer de Delanoë, del que hemos visto antes, que era ucraniana, abandonada por la familia, le adoptó unos tíos que, como tenían dinero, la metieron, se casa con Robert Delanoë en 1910. Se inicia en el famoso cubismo órfico, que hemos visto antes, para después cada vez, donde verdaderamente fue de mucha notoriedad fue en los diseños de ropa, vestidos, joyas, papeles pintados, vestuarios de ballet. Y este de los prismas eléctricos es una pintura en homenaje a las luces de la ciudad. El Guggenheim hace una exposición en octubre del 21 de este año de mujeres abstractas, y uno de los cuadros, yo creo que además es el cuadro que ellos van a presentar como presentación de esta exposición, son prismas eléctricos de Sonia Delanoë. Otro de los grandes de la pintura, bueno, vamos a hablar primero de Theo van Doesburg, que es un pintor, arquitecto, que en esta composición 2 fundó con el neoplasticismo. Estos son holandeses, fundaron en Leiden el movimiento de Gestil y se fue con la Bauhaus y se dedicó al diseño arquitectónico. Pero el gran pintor del neoplasticismo es Piet Mondrian. Desde el naturalismo fue cada vez más hacia la abstracción, y fue con Vasily Kandinsky y Malevich, que le veremos luego a Malevich, los grandes representantes de la abstracción. Eliminó totalmente toda la sensación de profundidad, formas diversas sin ninguna continuidad. Y era un gran amante del jazz. Él se trasladó a Nueva York y pintó esto, Broadway Boogie Boogie, que es un referente del arte no objetivo de la posguerra. El otro gran teórico es Kazimir Malevich. Aquí le vemos cuando todavía era un pintor cubo-futurista, que sería el afilador de cuchillos. Conoce la pintura de Leger y empieza a pintar cubo-futurismo, pero cuando vuelve a Rusia, abandona cualquier influencia de la vanguardia y crea el suprematismo. Este es un cuadro del suprematismo, que sería negro sobre fondo blanco, ¿está claro? Está claro. La supremacía de la sensibilidad pura en las artes plásticas. Lo que pasó es que, claro, le pilló Stalin, y cuando volvió era mucho más conocido fuera de Rusia que en Rusia, profesor de la Bauhaus alemana, y cuando volvió es detenido por orden de Stalin y ya pasó el resto de su vida haciendo pintura figurativa. Y entonces solamente a la muerte de Stalin, en 1950, es conocido como la pintura, su manera de pintar. Aquí esto lo podríamos equiparar o en paralelo con la afectividad plana de los psicóticos. Otra pintora rusa sería Nadelna Udalkova para unos, Udalchova para otros, que se traslada a París después de estar en talleres en Moscú. Esto es cubo-futurismo puro y duro, pero como muchos contemporáneos de entonces, se unió, lo mismo que todos los espartaquistas alemanes, se unió a la Revolución de Octubre del 17, miembro de la Federación de Jóvenes de Izquierdas, mantiene relación con Malevich, pero siempre en una línea más cubista, y se casó con su segundo marido, el pintor Ales Drevin, que también fue detenido por Stalin
detenido y ejecutado. A partir de entonces se retiró también a la pintura realista y se le hizo una exposición después de morir Stalin. Vamos a pasar a otro grupo, ya el último grupo de pintores. Este es un grupo muy amplio, que sería el surrealismo, con el gran precursor, que sería Giorgio de Chirico, que aquí le vemos en Los enamorados. Nacido en Grecia, es un apasionado de Schopenhauer, de Nietzsche, de la pintura mitológica de Brooklyn. Con Carlo Carra empieza el periodo de la pintura metafísica y es un gran precursor, estuvo muy aclamado por Apollinaire. De Giorgio de Chirico, el cuadro, digamos, más inquietante sería Las musas inquietantes, ¿no? Que vemos al fondo el Palacio de Ferrara, hay unos maniquís que proyectan sombras largas con una fábrica, y él escribe en 2017: escritores, pensadores, soñadores, poetas, metafísicos, observadores. Quien plantee y valore enigmas terminará siendo una figura anacrónica destinada, como el ictiosauro y el mamut, a desaparecer de la superficie de la Tierra. Este es el gran precursor del socialismo, el gran precursor del surrealismo. Y un pintor ya surrealista total es Yves Tanguy. Cuando se habla de surrealismo tenemos que hablar de André Breton. André Breton fue un poeta, era el capo de la pintura surrealista. Él admitía a los miembros o no del grupo socialista, dependiendo un poquito de su manera, y si eran bastante comunistas también. Muy influenciado por Lacan. Tiene un libro muy curioso que es El arte mágico, lo tengo en casa. El arte mágico, que quiere hacer un recorrido por todo el arte mágico en la historia del arte mundial. Empieza con las estatuitas las estatuas prehistóricas, para después ir pasando a las distintas facetas del arte mágico a lo largo de la historia. Tanguy se embarcó antes de enrolarse en el ejército, ve un cuadro de Chirico y quiere dedicarse a la pintura, y es admitido en el círculo de André Breton, que le encarga 8 cuadros anuales y entonces le mejora un poco la situación económica que tenía. Tiene una paleta muy limitada y está lleno de pinturas de figuras abstractas en forma de ameba, etcétera, que tiene está muerto acechando a la familia. Una pintora también del grupo surrealista fue Keisas, americana. Aquí la vemos en Mi casa tiene 2 puertas. Era de una familia muy acomodada. El padre fue senador. Tuvo amigas como Flora Payne Whitney, que fundadora después del Whitney Museum. Pasó por la juventud viajando por Europa con su madre. Se casó en Roma con el príncipe Rainiero de San Faustino, pero se conoce que se aburrió de ser princesa y se marchó a París y se relacionó con el movimiento surrealista, aunque a André Breton le parecía demasiado aristocrática, no le caía muy bien, pero conoció a Yves Tanguy y con Yves Tanguy tuvo una muy larga relación sentimental. Se fue al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, se fue a Nueva York, preparó una residencia para pintores exilados por la ocupación nazi, entre ellos Yves Tanguy, con el que se casó en Reno. Tanguy murió en el 55, lo que le afectó, le hizo caer en una depresión muy importante, que junto a las cataratas que le hicieron abandonar la pintura, hizo un primer intento de suicidio en el 59 y en el 63 lo consiguió. 3 días después del cumpleaños de Tanguy, acabó suicidándose. Sus pinturas gustan, ya vemos aquí, de
territorios desolados que tienen una gran reminiscencia con los cuadros de Chirico. Otro pintor surrealista sería René Magritte, belga, que convierte los objetos cotidianos en algo irreal. Aquí le vemos en La traición de las imágenes, esto no es una pipa. Una técnica muy minuciosa. Marcha a París, se hace amigo de André Breton, como no, y pasa vacaciones en Cadaqués con Dalí y con Miró. Niega la identidad del objeto, siempre muy irónico y contradictorio en sus cuadros. Regresa a Bruselas y ya no sale. Y pinta también Los enamorados, posiblemente muy influenciado por la muerte y suicidio de su madre, que la relación entre ellos debía ser bastante distante y mala. Recibió el premio Guggenheim en el 56 y murió en Bruselas a los 68 años. Y aquí tenemos a Joan Miró, con el extraordinario cuadro de La Masía. Grandes dotes de pintora desde dibujo, desde niño. Una enfermedad le obligó a pasar un año en una masía de Tarragona y luego largas temporadas. La Masía es una obra de la época detallista de Miró. Trabajó durante 9 meses de dura elaboración, la relación mantenida por Miró con la tierra de la granja, de la familia en Montreuil. Este cuadro tiene una historia muy, muy curiosa, porque Rosenberg, que era el marchante de Picasso, le dijo que lo partiera en pedazos para poderlo vender, porque no lo podía vender. Él se enfadó muchísimo, pasó muchas dificultades económicas, Joan Miró, pero se negó y se quedó con el cuadro y se lo llevó a su taller. Y Biot, de la Galería Pierre, acabó vendiéndoselo por 5.000 francos a Ernest Hemingway, el cuadro. Siempre tuvo diferencias cada vez mayores con el grupo surrealista, sobre todo por la parte política de André Breton. Y no se sentía obligado a ir a las manifestaciones y estas cosas que iban. Y aquí tenemos un cuadro del pleno surrealismo. Surrealismo nos lleva a los delirios y a las alucinaciones del paciente psicótico, el surrealismo en general. Pero entonces pasaba en movimientos muy, muy difíciles y con una gran penuria. Y él pone aquí: intenté plasmar las alucinaciones que me producía el hambre. No es que pintara lo que veía en sueños, como decía entonces Breton y los suyos, sino que el hambre me provocaba una manera de tránsito parecido al que experimentaban los faquires orientales. Eso es lo que le lleva a pintar. Aquí vemos un autómata que toca la guitarra, vemos unos gatos jugando con un ovillo, es cantidad de figuras, un pájaro con alas azules, peces volando. Y entonces ya en el 29 Breton había adherido al Partido Comunista y él dijo que entre Marx, que abogaba por transformar el mundo por medio de la política, o cambiar la vida, como decía Rimbaud, por medio de la poesía, él eligió a Rimbaud. Y una vez ya conseguida la estabilidad económica, se dedicó a la Fundación Joan Miró, que hay en Barcelona, o la Fundación Pilar y Joan Miró de Palma de Mallorca, que fue donde murió, y pinta las obras más conocidas desde entonces, sobre todo las esculturas y las cerámicas. Otro gran pintor surrealista español es, por supuesto, Salvador Dalí, llamado también Salvador como su hermano, que había muerto. No sé si recordáis que cuando hablamos de Van Gogh, también su hermano había muerto de joven y él le llamaban igual que a Vincent el muerto, le llamaron Vincent Van Gogh, y tuvo serios problemas porque veía la tumba de su hermano
de Vincent Van Gogh cada vez que iba. Pues a este le pasó también que llegó a tener crisis de personalidad al creer que era una copia de su hermano. Se alojó en la residencia de estudiantes de Madrid. Allá conoció a los intelectuales, pero se hizo siempre la atención por su carácter de excéntrico y de excéntrico dandy, más bien. Colaboraría con Buñuel en El perro andaluz. Fue detenido en la visita de Alfonso XIII a Figueras. Los relojes, según él, representan la memoria que en algún momento de la vida se acaba. Dice que pintó este cuadro dentro. Dalí casi fue prisionero de su propio personaje, pero pintó este cuadro después de comer queso camembert. Podéis estar seguros que mis famosos relojes blandos no son otra cosa que el queso camembert del espacio y el tiempo, que es tierno, extravagante, solitario y paranoico crítico. Eso es lo que dice. Se inspiró después de las alucinaciones que le produjo el queso camembert. Cuadro muy famoso de él es El gran masturbador, que recalca las obsesiones sexuales que le persiguieron toda la vida. Él tenía miedo de perder la cordura y hace un busto antropomórfico, mezcla la cabeza humana y rocas del Penedés, y un saltamontes que le producía pavor desde niño, un anzuelo, y el tema de la masturbación, que aparece en la mujer que se emerge en su retrato y está cerca de unos calzoncillos masculinos. La manera de ver. Otro pintor surrealista será André Masson, que es mucho más poético, ligado al mundo de los sueños. Este fue movilizado en la Primera Guerra Mundial, pero herido gravemente, huye del hospital y lo ingresaron en un psiquiátrico. No tengo yo idea de cuál fue el diagnóstico que le dieron para estar en un psiquiátrico, pero estuvo en el psiquiátrico hasta que acabó la Guerra Mundial, con lo cual por lo menos le fue bien. Vuelve a París y vive a salto de mata hasta que un marchante le ofrece un contrato. Entabla amistad, como no, con André Breton y firma el Manifiesto Surrealista. Después abandona el surrealismo y comienza una producción violenta y erótica. Militó en el bando republicano en la Guerra Civil Española y después se fue a Nueva York y empezó a arrojar pintura encima de los cuadros, influenciando mucho a Pollock, que después usaría el rimping. Ya muy reconocido, pues bueno, llegó a la decoración del Odeón de París, es de André Masson. Y otro de los grandes popes del surrealismo sería Marsens, que estudió antropología y psicología en Bonn, porque era alemán. Va a París, conoce a Apollinaire, le influye de Chirico, se une al movimiento Dada, pero al final al movimiento surrealista de Breton. Fue actor de cine con el gran director de cine surrealista que sería Luis Buñuel en La Edad de Oro. Es una película que fue un gran escándalo y fue prohibida durante 50 años. Y después había tenido una relación sentimental con Leonora Carrington, que la veremos después. Emigró a París y con la ayuda de Peggy Guggenheim, suelo decir que fue el más listo de la clase, porque se casó con Peggy Guggenheim, que fue su tercera mujer, y se convirtió en pintor millonario, claro está. Se casó 4 veces, pero fue también pareja de Leonora Carrington, de Leonor Fini, también pintora, de Meret Oppenheimer, también pintora surrealista, y de Gala Edouard Dalí, todas relacionadas con el surrealismo.
Y aquí le vemos pintar la pintura del vestido de novia. Es una pintura muy exótica, una temática fantástica y que junta tanto lo menstrual como lo fálico. Refunde una sexualidad positiva con la negativa, y aquí vemos a un súcubo con 4 pechos que guarda un secreto sobre el deseo sexual perverso. Ese sería Marsens. Y una pintora muy divertida sería Remedios Varo y Uranga. Era hija de Rodrigo Varo, de andaluz, y de Ignacio Uranga y Vergareche, de ascendencia vasca. Ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, siendo una de las primeras alumnas, las primeras mujeres que existieron. Se relacionó con los artistas de la residencia de estudiantes. Se casa en San Sebastián con Gerardo Lizárraga, que era compañero suyo de clase. Vive la pasión republicana, como las ideas libertarias. Deja a Guillermo, mantiene una relación con el pintor surrealista Benjamín Peret, afiliado al POUM, Partido Obrero Unificado Marxista, con el que huye en París en el 37. Ya no volvió más a España. Pinta este cuadro y ella dice: esta señora que sale del psicoanalista, arrojando a un pozo la cabeza de su padre, como es correcto hacer al salir del psicoanalista, en un cesto lleva unos desperdicios psicológicos, un reloj, símbolo del temor a llegar tarde, etc. El doctor se llama FJA, que no son otros más que Freud, Jung y Adler. Dicen que se psicoanalizó y que estuvo dando charlas en relación a seminarios en relación al psicoanálisis. Nunca consiguió vivir de la pintura, sino como trabajos como diseñadora de tocado. Se fue a México y allá con su amiga Leonora Carrington. Ella nunca se nacionalizó mexicana y de un infarto de miocardio murió a los 53 años. André Breton dijo: el surrealismo reclama toda la obra de una hechicera que se fue demasiado pronto. Leonora Carrington, que esta sí que tiene una vida curiosa, es de una familia inglesa muy influyente, llegó a ser presentada en sociedad al rey Jorge V, que ya lo describe en un libro que se llama La debutante. Se fue a París, conoció a Marsens, se enamoraron y se fue a vivir con él. Cuando Marsens estuvo ingresado por miembro de una célula antinazi, ella escapa y viaja a España por Andorra. Y parece que llega a Madrid y ella relata en un libro que se llama Memorias de Abajo, relata que fue violada por unos requetés en Madrid. Ingresada por medio de sus padres en el psiquiátrico de Santander, propiedad del doctor Morales, y según esas que tengo yo, el escrito del propio doctor Morales, le trató con choques de cardiazol, tratamiento entonces en boga, promocionada por el doctor húngaro von Meduna. Le dice el médico: Leonora era una paciente de un fácil diagnóstico de psicosis de Kleist o marginal. Esta enferma se curó solo con 3 sesiones de Meduna. En muchos escritos pone que fue tratada con electroshock. El electroshock todavía no se usaba, y entonces los choques son de cardiazol. Y por el libro que he leído de Memorias de Abajo, sí que da la sensación, cuando él habla de psicosis marginal de Kleist, sí que de que era más que una psicosis esquizofrénica, era una psicosis más histérica, más de tipo histérico lo que tenía Leonora Carrington. Logró escapar del manicomio, se va la familia le quiere ingresar en Sudáfrica, querían tenerla bien cerrada, pero se casa en Portugal con Renato Leduc,
hace un matrimonio de conveniencia nada más, y se fue a Nueva York. Allá se encuentra otra vez con Marsens, pero que ya estaba unida a Peggy Guggenheim, se divorcia de Renato Leduc y se va a México, y se casa con Emerico Weiss, que era la mano derecha del pintor Robert Capa. Y muere en México ya con 94 años. Aquí se retrata como una maga, en el autorretrato, en la posada del caballo del alba. El caballo simboliza la libertad del espíritu y la hiena tiene que ver con su yo sexual. Muy interesada también por todo lo esotérico, lo onírico, la alquimia, los poderes ocultos. Estuvo estudiando la cábala hebrea y este cuadro, Eoquod, es una obra basada en estos parámetros que hemos hablado. La mesa contiene objetos sagrados, hay una flor, hay un líquido sobre un gran huevo que hay en medio de la mesa, vino y una figura extraña y peluda que emerge debajo de la mesa, debajo del mantel de la mesa. Esto sería las palabras son de la cábala hebrea. La pintora más conocida posiblemente dentro del surrealismo femenino sea Frida Kahlo. Frida Kahlo, que tuvo que vivir toda la vida con el sufrimiento de las enfermedades, ya que tuvo un accidente muy grave en 1925 y tuvieron siempre dolores en la columna, le diagnosticaron, pudieron al fin, hicieron una radiografía y le vieron que tenía una fractura de vértebra lumbar, estuvo con corsés de escayola y siempre, se pinta a ella muchísimo. Esta es una mujer que se pinta a ella a todas horas y siempre en circunstancias de dolor. Y le vemos cómo tiene la columna rota, cogida con los corsés y como cantidad de clavos que tiene alrededor, de dolores continuos que ella tenía. Se casa con Diego Rivera, que era 21 años mayor que ella, una relación muy tormentosa. Se van a San Francisco cuando se prohíbe el Partido Comunista Mexicano, que era de su marido. Vuelve a México, fue a una comisión de apoyo a la República Española y apoya el asilo de Trotsky. Allá Bretón fue a ver a Trotsky a México, estuvo en casa de Frida Kahlo y la invitó a ir a París para promocionar su pintura. Cuando Frida se fue a París, André Breton se había olvidado de ella, pero al final le hizo una exposición. Cada vez era peor en su estado físico, llegó a cortarse el pelo para no parecer femenina, se separó de Rivera, volvió otra vez con él, le tuvieron que amputar varios dedos y después la pierna hasta la rodilla, y siempre reflejó ideas de suicidio, pero murió de una embolia pulmonar con 47 años. Y vamos a terminar con una curiosidad. Esto es una pintura totalmente desconocida, nacida en Portbou, Ángeles Santos Torroella, que se titula El Mundo, este cuadro. Tiene unos cuadros muy curiosos, como este, o como La Tertulia, que es del tipo de Otto Dix, del expresionismo alemán, pero que es curioso porque estos cuadros los pintó antes de cumplir 19 años. La familia, el padre era oficial de aduanas, iba cambiando, pues estaba en Portbou, después a Valladolid, después a Sevilla, y estaba muy influenciado por el realismo mágico de Frank Roth. Expuso en el 9º Salón de Otoño de Madrid en el 29, dejando empatados a Jorge Guillén, Juan Ramón Jiménez o Ramón Gómez de la Serna, que dice: en el Salón de Otoño, que es como un submarino del Retiro, náufrago de hojas y barro,
ha surgido una revelación, la de una niña de 17 años, Ángeles Santos, que aparece como Santa Teresa de la pintura, oyendo palomas y estrellas que le dictan el tacto que ha de tener sus pinceles. En 1930 entra en crisis, con problemas familiares, huye de casa y, cómo no, su padre la ingresa en un psiquiátrico de Madrid, donde pasan 2 años. Ramón Gómez de la Serna escribió en la Gaceta Literaria: la genial pintora Ángeles Santos incomunicada en un sanatorio, es un extenso artículo, y ella dice: soy un triste ser que quisiera estar como deben estar los que han perdido la razón. Ella no volvió nunca más a ser la misma, nunca volvió a pintar así. Se fue a Barcelona, se casó con Emilio Grau, un republicano conocido que tuvo que emigrar, exilarse. Ella se quedó con su hijo y volvió a pintar después en el 65 ya, pero ya las pinturas son totalmente impresionistas y naturalistas. Y murió en Madrid, sí que recibió bastantes homenajes, sobre todo yo creo que por la edad, y hay una tesis doctoral sobre ella. Murió en Madrid a los 102 años. Y eso es todo. No, espero seguir un poco con el brote psicótico más. Si me da tiempo en la nueva conciencia, eso lo veremos en otra charla más adelante. Muchas gracias por escucharme.